inicio de alto impacto, gancho de dopamina. Lo que estás a punto de escuchar no es una escena eliminada de una película de Hollywood. No es una novela de espías de la Guerra Fría. Es el caso real más desconcertante, costoso y técnicamente aterrador al que se ha enfrentado el FBI en toda su historia. Imagina un objeto tan complejo, tan perversamente diseñado, que ni los mejores ingenieros, ni los escuadrones antibombas, ni la tecnología militar más avanzada pudieron comprenderlo hasta que fue demasiado tarde. Estamos hablando de un enigma envuelto en acero, un rompecabezas mortal que puso de rodillas a las fuerzas de seguridad de la nación más poderosa del mundo. ¿Qué era ese objeto? ¿Quién tuvo la mente retorcida para crearlo? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué este rastro nos llevará desde un casino brillante en Nevada hasta los oscuros y helados campos de prisioneros de la Unión Soviética? Prepárate, porque esta investigación te llevará al límite de la tensión psicológica. El escenario, la calma artificial. Nuestra historia comienza en un lugar donde la codicia y la esperanza bailan un tango peligroso. State Line, Nevada. Un pueblo diminuto, de apenas 600 almas, pero con una energía eléctrica que rivaliza con las grandes metrópolis. Situado a orillas del majestuoso lago Tahoe, State Line es conocido como el Mini Las Vegas. En apenas 3 kilómetros cuadrados, 4 gigantes del juego se alzan como templos al dinero. El Bills Lake Tahoe, el Golden Nugget, el Harrah's y el protagonista de nuestra pesadilla, el Harvey's Resort Hotel and Casino. Es la madrugada del 26 de agosto de 1980. El reloj marca las 5:30 am. Los jugadores empedernidos aún lanzan los dados. Los camareros recogen copas vacías y el zumbido de las máquinas tragamonedas llena el aire. En el segundo piso, el administrador del turno de noche se da cuenta de algo trivial. Se ha quedado sin cigarrillos. Es una necesidad pequeña, mundana, que está a punto de desencadenar el caos. Decide bajar al primer piso, al kiosco, para comprar un paquete. Camina por los pasillos alfombrados, con esa tranquilidad propia de quien ha hecho ese recorrido 1000 veces. Pero al pasar cerca de la sala de la central telefónica, algo rompe el patrón. Su cerebro reptiliano se activa. La puerta de la sala telefónica, que por protocolo estricto siempre debe estar cerrada con llave, está entreabierta. Una boca oscura en medio del pasillo iluminado. El descubrimiento, la cosa. La curiosidad humana es un instinto poderoso. El hombre empuja la puerta y entra. Lo que ven sus ojos desafía cualquier descripción rápida. No es un mueble. No es una máquina de limpieza, es una intrusa. Ante él, dominando el centro de la habitación, hay una estructura metálica gris, fría e imponente. Se compone de 2 cajas de acero apiladas. La inferior es masiva, 60 centímetros de ancho, 1 metro de largo y 70 de alto. Sobre ella descansa una caja más pequeña, como una cabeza sobre un torso blindado. Todo el conjunto tiene ruedas, pero curiosamente, no descansa sobre ellas. Quienquiera que haya dejado esto aquí, se ha tomado la molestia de elevarla sobre unos pernos niveladores, colocando calzas de madera debajo con una precisión casi quirúrgica. El administrador mira al suelo. La alfombra naranja está aplastada, hundida profundamente bajo los puntos de apoyo. Esa cosa no solo es grande, es increíblemente pesada. Cientos de kilos de acero y secretos. El miedo empieza a reptar por su espalda. Hace solo 20 minutos él había pasado por allí y la habitación estaba vacía. ¿Cómo demonios alguien mete una estructura de media tonelada en un casino vigilado sin que nadie lo vea? Su instinto le grita: «Sal de aquí». Decide llamar a seguridad. Necesita llegar al teléfono más cercano o bajar al vestíbulo. Se dirige a una puerta de servicio que conecta con los ascensores.
Agarra el pomo metálico y gira. Nada. La puerta no cede. Pero hay algo más. Algo asqueroso. Al soltar el pomo, siente una sustancia pegajosa en su palma. Mira la cerradura. Alguien ha metido cerillas dentro y ha inyectado pegamento industrial. Está sellada. Prueba otra puerta. Lo mismo. El pánico empieza a subir por su garganta. Quien puso esa caja ahí no solo quería que se quedara, quería asegurarse de que nadie pudiera entrar o salir fácilmente. El administrador está atrapado en un laberinto diseñado por un fantasma. La amenaza, la carta. Finalmente, logra salir por las escaleras y alerta al jefe de seguridad. Cuando los guardias y luego la policía local llegan a la habitación, el aire se vuelve denso. Nadie quiere acercarse a la cosa. En el suelo, junto a la máquina, descansa un sobre blanco, inmaculado. En el frente, escrito con una pulcritud perturbadora: a la administración del casino Harvey. Un agente, con manos temblorosas, abre el sobre. Saca 3 hojas de papel mecanografiadas. Al leer las primeras líneas, el silencio en la habitación se vuelve absoluto. No es una broma de adolescentes. No es un loco balbuceando. Es un manual técnico de ejecución. El texto reza: advertencia estricta a la gerencia y a los expertos en explosivos. No muevan ni inclinen esta bomba. El mecanismo que controla los detonadores se activará con un movimiento de menos de 0.01 en la escala de Richter. No intenten inundar la bomba ni llenarla de gas. Hay un interruptor de flotación y un relé de presión atmosférica en su interior. Ambos están conectados a los detonadores. No intenten desarmarla. Todos los tornillos están conectados a gatillos. Si se giran un cuarto de vuelta, causarán una explosión. Las palabras caen como martillazos. El creador de esta monstruosidad no solo ha colocado una bomba, ha creado un organismo defensivo. La carta continúa, burlándose de cualquier intento de heroísmo. Esta bomba es tan sensible que el más mínimo movimiento interno o externo causará su detonación. Es imposible desarmarla o neutralizarla sin provocar la explosión. Hay 3 temporizadores automáticos. Solo si siguen mis instrucciones recibirán el código para desactivar los 2 primeros y moverla a un lugar seguro. El chantajista es claro. Tiene el control total. Y entonces lanza la amenaza final, la que pone un precio a la vida de miles de personas. Exijo $3 millones en billetes de $100 usados, sin marcar, sin químicos, sin trucos. Si veo algo raro, cancelo las instrucciones y el Harvey's desaparecerá del mapa. El análisis, una obra maestra del terror. La policía local está superada. Esto no es un caso para un sheriff de pueblo. Llaman al FBI. Llaman a los artificieros del ejército. Llaman a los mejores expertos en explosivos de la costa oeste. Cuando los federales llegan, evacúan no solo el casino, sino todo el área, desde la carretera 50 hasta el hotel Sahara Tahoe. Todo se vacía. A las 8:00 am, el Harvey's es un pueblo fantasma. Solo quedan la bomba y los hombres que intentan entenderla. Los agentes del FBI se acercan con cautela. Usan estetoscopios médicos, pegando las membranas al frío acero gris. Al principio, el ruido de los aires acondicionados lo tapa todo. Pero cuando afinan el oído, ahí está. Chist, clic, chist, clic. Un zumbido eléctrico intermitente. La cosa está viva. Está pensando. Traen equipos de rayos X. Necesitan ver las entrañas de la bestia. Como la caja inferior es demasiado grande y densa, tienen que radiografiarla por secciones, como si estuvieran mapeando un continente desconocido. Lo que ven en las placas de rayos X deja a los veteranos de Vietnam y a los expertos del FBI con la boca seca.
La caja de abajo está rellena hasta el borde con 450 kilogramos de dinamita. Déjame ponerte esto en perspectiva. Una bomba casera normal puede tener 1 o 2 kilos. Un coche bomba devastador puede tener 100. Aquí hay casi media tonelada de explosivo de alto poder. Si eso detona, no solo destruirá el Jarvis. La onda expansiva arrancará las ventanas de los edificios a kilómetros de distancia y convertirá el casino en un cráter humeante. Pero el verdadero terror está en la caja de arriba, el cerebro. Las radiografías muestran una complejidad que roza la locura. Hay 28 interruptores de palanca en la superficie. Todos están hacia abajo, excepto uno, el número 23. ¿Por qué el 23? ¿Es una trampa? ¿Es el seguro? Nadie lo sabe. El creador no mentía en su carta. Los mecanismos son diabólicos. Trampa de tornillos. Cada tornillo de la carcasa está conectado a un muelle. Si intentas desatornillarlo, el muelle salta, cierra un circuito eléctrico y ¡boom! Trampa de espuma, líquido. Si intentas llenar la caja con espuma para bloquear los mecanismos, un corcho flotará, tocará un contacto y ¡boom! Trampa de presión. El interior está presurizado. Si intentas hacer un agujero para meter una cámara, el aire escapará. El sensor detectará la caída de presión y ¡boom! Trampa de taladro. Las paredes son un sándwich de la muerte. Una capa de acero, una capa de goma aislante y una capa de papel de aluminio. Si una broca metálica atraviesa el acero y toca el aluminio, crea un puente eléctrico. Circuito cerrado, detonación inmediata. Y la joya de la corona, el péndulo. En el centro del dispositivo cuelga un péndulo, perfectamente centrado. Si la caja se inclina, si alguien intenta empujarla, si un terremoto sacude el suelo, el péndulo oscilará, tocará el anillo de metal que lo rodea y enviará la señal de fuego al dinamita. Es la caja perfecta, una fortaleza inexpugnable. El FBI llega a una conclusión aterradora. El chantajista decía la verdad. No podemos desactivarla. El perfil del enemigo. ¿Quién hace esto? Mientras los técnicos sudan la gota gorda frente a la bomba, los analistas de conducta del FBI intentan descifrar la mente del creador. Esto no es obra de un aficionado. No es un terrorista político impulsivo. La soldadura de las cajas es profesional. El diseño eléctrico es de un nivel de ingeniería avanzado. La pintura gris es meticulosa. Quien hizo esto es paciente, es inteligente y tiene acceso a recursos industriales. Pero sobre todo, es alguien con un ego enorme. Ha creado un problema sin solución para demostrar que es más listo que todo el gobierno de los Estados Unidos. El FBI sabe que solo tienen una opción: jugar al juego del chantajista. Necesitan pagar el rescate para ganar tiempo o para intentar atraparlo en el momento de la entrega. Pero aquí surge un problema inesperado. Un problema con nombre y apellido. Harvey Gross. El conflicto. La voluntad de hierro. Harvey Gross no es un tipo cualquiera. Es el dueño del casino. Un hombre que empezó en 1944 con un pequeño local de hamburguesas y 6 máquinas tragaperras, y que a base de trabajo duro, tacañería y una competencia feroz contra su vecino, Bill Harrah, construyó un imperio. Harvey Gross es un hombre de la vieja escuela, un tipo duro de Nevada. Cuando el FBI le dice: «Señor Gross, la bomba es real. Si explota, perderá el edificio, que está valorado en más de 30 millones de dólares. Pagar 3 millones es la opción lógica. Es un negocio». Harvey Gross los mira con ojos de acero y dice: «Esos hijos de perra no van a ver ni un centavo de mi dinero. Prefiero ver mi hotel convertido en cenizas antes que ceder ante un criminal». El FBI está desesperado. Tienen una bomba nuclear táctica en el vestíbulo, un reloj que hace tic-tac hacia una hora desconocida y un dueño que se niega a pagar el rescate.
La tensión en la sala de mando es insoportable. Finalmente, tras horas de súplicas, Gross accede a regañadientes a darles $5.000. ¿5.000? Preguntan los agentes. Pide 3 millones. El FBI tiene que improvisar. Crean paquetes de billetes falsos. Recortan papel de periódico del tamaño de los billetes. Ponen un billete real de $100 arriba y otro abajo, y hacen fajos que parecen millones. Es un engaño. Una apuesta arriesgada. El cliffhanger final. El plan está en marcha. Tienen el dinero. Tienen un helicóptero listo. El chantajista ha dado instrucciones para que un piloto lleve el dinero a un punto remoto en las montañas. Pero nadie sabe que el creador de la bomba está observando. Nadie sabe que este juego de ajedrez apenas está empezando y que la próxima jugada del FBI podría ser el error más catastrófico de su historia. La bomba sigue zumbando. El péndulo espera en la oscuridad. Y en algún lugar de las sombras, un hombre llamado Big John sonríe, sabiendo que tiene al mundo entero en jaque. ¿Logrará el FBI entregar el dinero falso sin ser descubierto? ¿Podrán engañar a un genio criminal que parece haberlo previsto todo? ¿O acaso el Harvey's Casino está condenado a convertirse en el espectáculo de fuegos artificiales más caro del mundo? La noche sobre el lago Tahoe es cerrada, fría y peligrosa. El sonido ensordecedor de las aspas de un helicóptero militar UH-1 Huey rompe el silencio. A los mandos no va un piloto cualquiera, sino el agente especial Joe Cook. Está solo en la cabina. No lleva armas visibles. Su única compañía es una bolsa de lona pesada en el asiento del copiloto. Para cualquier observador externo, esa bolsa contiene $3 millones. El rescate del siglo. Pero la realidad es mucho más precaria. Dentro solo hay fajos de papel recortado con unos pocos billetes reales de $100 camuflando el engaño. Es un farol de 3 millones. Si el chantajista decide abrir la bolsa antes de liberar el código de desactivación, el Harvey's Casino volará en pedazos. Y quizás el agente Cook también. Escondido en la parte trasera del helicóptero, cubierto por mantas oscuras y rezando para no ser visto, va el capitán del equipo, SWAT, Del Rowley, con un rifle de francotirador. La orden es clara. Si tienen una oportunidad visual del objetivo, deben neutralizarlo. No hay negociación real. Es una cacería. El reloj marca las 11 de la noche. Cook aterriza en un punto desolado cerca del aeropuerto, tal como indicaba la carta. El viento sacude la aeronave. Cook baja, camina hacia una cabina telefónica solitaria iluminada por una farola parpadeante y espera. El teléfono permanece mudo. 1 minuto, 2 minutos. El sudor frío le corre por la espalda. ¿Saben que es una trampa? Están vigilando desde los árboles con miras telescópicas. De repente, el teléfono suena. El timbre resuena como una alarma de ataque aéreo en la soledad de la noche. Cook descuelga. ¿Sí? Una voz masculina, seca y autoritaria, le da una orden rápida. Busca debajo de la mesa que tienes enfrente. Tienes 3 minutos. No hay ninguna mesa. Cook busca frenéticamente alrededor. Encuentra una piedra con una nota pegada. La arranca y lee bajo la luz de su linterna. Las instrucciones son precisas y maníacas. Vuelve al helicóptero. Enciende una linterna dentro de la cabina y alumbra todo el interior para que veamos que estás solo. Si vemos a alguien más, el trato se cancela. Tienes 3 minutos para despegar. Cook corre de vuelta. Hace la señal con la linterna, sabiendo que el francotirador está hecho un ovillo bajo las mantas, conteniendo la respiración. Despega. La nota le ordena volar hacia el oeste, siguiendo la carretera 50, manteniéndose bajo, a menos de 500 metros de altura. Debe buscar una luz estroboscópica.
un destello potente en medio del bosque oscuro. Cuando veas la luz, aterriza. Tienes 4 minutos antes de que la luz se apague. Deja el dinero y recibirás el código. El helicóptero ruge sobre las copas de los pinos. Cook barre el terreno con la mirada. Sus ojos arden de tanto forzar la vista en la oscuridad. Pasan los kilómetros. Pasa el tiempo. Nada. No hay luz. No hay señal. El chantajista, ese arquitecto del caos que construyó la bomba perfecta, ha cometido un error. O quizás se ha arrepentido. O peor aún, ha detectado la trampa del FBI. El combustible del helicóptero empieza a bajar peligrosamente. Cook da vueltas en círculos, desesperado. La bomba en el casino sigue activa, sus mecanismos internos zumbando, esperando un error. Pero en la montaña no hay nadie. Derrotado, el piloto tiene que abortar. Regresa a la base con la bolsa de papel y la sensación de fracaso en la boca del estómago. A la mañana siguiente, la noticia corre como la pólvora. El FBI ha fallado. No hay entrega. No hay código. Entonces, el teléfono de la policía vuelve a sonar. Es él, el creador. Esta vez no hay calma en su voz. Su tono es errático, casi burlón. ¿Por qué no siguieron las instrucciones?, pregunta. Eran sencillas. El FBI intenta ganar tiempo, explicar que no vieron la luz, pero el hombre los corta. Escuchen bien. Si quieren ganar tiempo, vayan a la bomba y activen el interruptor número 5. Eso detendrá el temporizador temporalmente. Cuelga. La sala de mando se queda en silencio. ¿El interruptor número 5? Los técnicos se miran entre sí. Recuerden, es una bomba trampa. Todo en ella está diseñado para matar al que la toque. ¿Por qué el creador les daría una salida ahora? ¿Es un acto de piedad? ¿O es el detonador final? Si tocamos ese interruptor, dice el jefe de los artificieros, hay un 99% de probabilidades de que volemos todos por los aires. Está jugando con nosotros. Quiere que nosotros mismos apretemos el gatillo. El FBI toma la decisión más difícil de toda la operación: ignorar al chantajista. No van a tocar el interruptor número 5. No van a pagar el rescate, porque Harvey Gross sigue negándose a soltar un centavo y porque la operación de entrega fue un desastre. Solo queda una opción: la opción nuclear. La fuerza bruta contra la inteligencia maligna. Los expertos en explosivos del ejército proponen un plan audaz. Lo llaman la operación quirúrgica, pero es más bien una decapitación. La teoría es la siguiente: el cerebro de la bomba, la caja de arriba con los interruptores y los sensores, está conectado a la dinamita de abajo por cables. Si logran cortar esa conexión lo suficientemente rápido, la señal de detonación no llegará a la dinamita. Pero no pueden usar alicates. Si tocan la caja, el sensor de vibración la hará explotar. Necesitan algo más rápido que la electricidad. Necesitan una carga hueca. Imagina un explosivo plástico, C4, moldeado en forma de cono. Al detonar, este cono concentra toda la energía en un punto minúsculo, creando un chorro de plasma que viaja a velocidades hipersónicas. La idea es disparar este chorro justo a la unión entre las dos cajas. El objetivo es separar la cabeza del cuerpo en menos de medio milisegundo. Antes de que el péndulo pueda oscilar, antes de que el circuito pueda cerrarse, la cabeza debe haber volado por los aires. Es una apuesta a todo o nada. Si funciona, la bomba se desactiva. Si falla... Bueno, si falla, media ciudad lo sabrá. Son las 3:45 de la tarde del 27 de agosto, casi 30 horas después de que se encontrara el dispositivo. El área está desierta. Las cámaras de televisión graban desde kilómetros de distancia. Los periodistas contienen el aliento. Harvey Gross observa desde un búnker improvisado, viendo cómo el trabajo de toda su vida pende de un hilo.
Los artificieros colocan la carga de C4. Se retiran. La cuenta atrás comienza. 3, 2, 1, fuego. En el mundo de los explosivos, la teoría y la práctica a veces tienen discusiones violentas. La carga de C4 detonó perfectamente. El chorro de plasma golpeó la bomba exactamente donde debía. Pero el creador de la bomba, ese genio invisible, había sido demasiado precavido. El mecanismo de detonación fue más rápido que el corte. O quizás la propia onda de choque del C4 fue suficiente para despertar a la bestia. No hubo un corte limpio. Hubo el infierno en la tierra. ¡Kaboom! La explosión fue de una violencia bíblica. 450 kilos de dinamita detonaron en una fracción de segundo. El Harvey's Resort Casino no se derrumbó. Estalló hacia afuera. La fachada de cristal y hormigón se desintegró. Una columna de polvo, escombros y humo negro se elevó cientos de metros en el aire, tapando el sol de Nevada. La onda expansiva golpeó a los espectadores y a la policía a kilómetros de distancia, tirándolos al suelo. Las ventanas del Harrah's, al otro lado de la calle, estallaron en 1000 pedazos, lloviendo vidrio sobre el asfalto. Cuando el polvo finalmente se asentó, el silencio regresó. Pero era un silencio diferente, un silencio de asombro y horror. Donde antes había un vestíbulo de lujo, ahora había un cráter. Un agujero gigantesco de 20 metros de diámetro atravesaba el edificio desde el techo hasta el sótano. Tuberías de agua rotas escupían líquido como arterias cortadas. Hierros retorcidos colgaban como intestinos de hormigón. El FBI había perdido. La bomba había ganado. Harvey Gross había perdido su casino. Pero entre los escombros humeantes, una pregunta flotaba en el aire, más pesada que el humo. ¿Quién? ¿Quién era capaz de construir una máquina que había derrotado a la tecnología militar de los Estados Unidos? ¿Quién tenía la audacia de humillar al FBI en televisión nacional? El FBI estaba furioso. Esto ya no era una investigación, era una venganza. Movilizaron a 500 agentes. La recompensa subió a $200.000. Entrevistaron a terroristas, a mafiosos, a exempleados descontentos. Nada. El crimen parecía perfecto. No había huellas dactilares supervivientes. La bomba se había autodestruido llevándose todas las pruebas físicas. El dinero falso nunca se entregó. Pasaron los meses. El invierno llegó a Nevada cubriendo de nieve las ruinas del Harvey's. El caso se enfriaba. Parecía que el fantasma se saldría con la suya. Pero todo genio tiene una debilidad. Y la debilidad de este genio no estaba en sus cables ni en sus detonadores. Su debilidad estaba en su sangre. Porque para mover una bomba de media tonelada, no puedes hacerlo solo. Necesitas ayuda. Y a veces, la ayuda habla. Meses después, el teléfono del FBI sonó de nuevo. Pero esta vez no era el chantajista. Era alguien que había escuchado demasiado. ¿Quieren saber quién voló el casino?, dijo la voz. Dejen de buscar a terroristas internacionales. Busquen en el pueblo de al lado. Busquen una furgoneta blanca. Y sobre todo, busquen a un hombre llamado Big John. ¿Quién era Big John? Cuando los agentes sacaron su expediente, se dieron cuenta de que no estaban persiguiendo a un criminal común. Estaban persiguiendo a un hombre que había comido ratas para sobrevivir en la Segunda Guerra Mundial. Un hombre que había escapado de las garras de Stalin. Un hombre que había construido un imperio y lo había perdido todo por una adicción incontrolable. La caza acababa de empezar y el FBI estaba a punto de descubrir que el creador de la bomba era mucho más peligroso que el explosivo mismo. Gancho de curiosidad. El perfil imposible. Cuando el FBI recibió el chivatazo, esperaban encontrar a un terrorista radical o a un genio anarquista de 20 años.
Lo que encontraron fue mucho más inquietante. El nombre detrás de la bomba imposible era John Burgess, conocido en las calles como Big John. Pero Big John no era un criminal común. Su expediente parecía una novela de ficción oscura. Era un hombre que había mirado a la muerte a los ojos tantas veces que ya ni siquiera parpadeaba. Para entender por qué alguien construiría una máquina de matar tan perfecta, primero tienes que entender el infierno del que salió. Porque John Burgess no nació siendo un monstruo. El siglo XX lo moldeó a golpes de guerra, hielo y sangre. El origen, sangre y hélices. Nacido como János Burgess en 1922, en un rincón olvidado de Hungría, su vida empezó marcada por la violencia. Su padre era un alcohólico brutal que le enseñó una sola lección. El mundo es de los fuertes. A los 15 años, harto de los golpes, John huyó de casa. Solo, hambriento, pero con una voluntad de hierro. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, John no se escondió. Se unió a la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. Se convirtió en piloto de caza, volando el legendario Messerschmitt Bf 109. Imagínatelo, un joven arrogante, surcando los cielos de Europa, derribando bombarderos aliados. Él mismo presumía de haber derribado 13 aviones. Era un depredador natural, un hombre que se sentía vivo solo cuando estaba al borde de la muerte, rodeado de mecánica, aceite y pólvora. Pero la guerra terminó, y el depredador se convirtió en presa. En 1948, los soviéticos lo capturaron. Lo acusaron de espionaje para los americanos. El juicio duró 7 minutos. La sentencia, 25 años de trabajos forzados en el Gulag, el crisol, el infierno blanco, Siberia, el lugar donde el alma humana se congela y se rompe. Durante 8 años, John Burgess vivió en condiciones que matarían a la mayoría de nosotros en una semana. Temperaturas de 40 grados bajo cero, hambre constante, brutalidad diaria. Allí, John aprendió algo crucial: la mecánica de la supervivencia. Aprendió a manipular, a robar, a ser más duro que el hielo. Se dice que sobrevivió comiendo ratas y fabricando sus propias herramientas con chatarra. El Gulag le quitó la humanidad, pero le dio algo a cambio: una paciencia infinita y una habilidad técnica obsesiva. 8 años después, en un extraño giro del destino diplomático, fue liberado. Pero el hombre que salió de Siberia ya no tenía corazón. Tenía un motor frío en el pecho. El sueño americano, el ascenso. En 1957, John Burgess llegó a Estados Unidos sin un centavo en el bolsillo, pero con una ambición nuclear. Se instaló en California. El sueño americano estaba allí para quien quisiera tomarlo, y John lo agarró por el cuello. Empezó desde abajo, pero su ética de trabajo era aterradora. Trabajaba 7 días a la semana, 20 horas al día. Aprendió soldadura, metalurgia, construcción. En 1964, con solo $500, fundó su propia empresa de paisajismo y construcción. Pero no plantaba flores. John movía montañas, literalmente. Su especialidad era transformar terrenos difíciles, mover tierra, destruir lo viejo para construir lo nuevo. En menos de una década, el inmigrante que había comido ratas en el Gulag era millonario. Tenía una mansión en Clovis, California. Tenía una flota de coches Mercedes. Tenía su propio avión privado, con el que hacía acrobacias peligrosas solo para sentir la adrenalina de la guerra otra vez. Parecía el éxito perfecto, pero de puertas para adentro, la mansión de los Burgess era una casa de los horrores, la tiranía doméstica. Big John gobernaba a su familia como un dictador soviético. Su esposa, Elizabeth, vivía aterrorizada. Sus 2 hijos, John Jr. y Jimmy, eran tratados más como reclutas que como niños. La violencia era su lenguaje. Hay una historia que hiela la sangre y que define quién era este hombre.
Un día, su hijo pequeño, Jimmy, le desobedeció en algo trivial. Big John no lo castigó sin postre. Le dio un puñetazo en la cara con tanta fuerza que le arrancó 4 dientes. Jimmy tenía solo 6 años. Ese era el hombre con el que el FBI estaba lidiando. Un hombre sin empatía. El misterio de Elizabeth. ¿Accidente o ensayo? En 1973, su esposa Elizabeth no pudo más. Pidió el divorcio. Se mudó a un remolque en el patio trasero, intentando escapar de su órbita. 2 años después, en 1975, Elizabeth apareció muerta en un campo cercano a la casa. El informe forense dijo sobredosis accidental, una mezcla letal de alcohol y Valium. Dijeron que se había ahogado en su propio vómito. Caso cerrado. Pero había algo raro. Elizabeth odiaba el whisky y su estómago estaba lleno de él. John no lloró. No hubo duelo. Al día siguiente del funeral, hizo algo que erizó la piel de sus vecinos. Quemó todas las fotos de ella. Borró su existencia y, lo más sospechoso de todo, incineró el cuerpo inmediatamente, destruyendo cualquier evidencia de un posible asesinato. ¿Fue Elizabeth su primera víctima? Nunca lo sabremos, pero su muerte dejó a John solo, con una fortuna y sin nadie que frenara sus demonios. La caída, el demonio del juego. Con Elizabeth fuera del camino, John encontró una nueva amante, el juego. El Harvey's Casino, en el lago Tahoe, se convirtió en su segunda casa. Al principio, era tratado como un rey, un VIP. Llegaba en su avión privado. Le daban las mejores suites, comidas gratis, champán. Le encantaba que le llamaran señor Virges. Alimentaba su ego. Pero el casino, como la guerra, no tiene amigos. John empezó a perder. Y cuando perdía, doblaba la apuesta. Era un hombre acostumbrado a ganar por fuerza bruta, pero a las matemáticas no se las puede intimidar. Noche tras noche, millones de dólares se evaporaron en las mesas de blackjack. Vendió su empresa, vendió sus máquinas, vendió su avión, hipotecó su casa. De ser un millonario respetado, pasó a ser un patético adicto que pedía crédito. En 1979, el Harvey's Casino le retiró sus privilegios VIP. Ya no le daban la suite presidencial. Le daban una habitación pequeña, sucia, al fondo del pasillo. Para un hombre con el orgullo de John, eso fue peor que una bofetada. Fue una declaración de guerra. Y entonces, el destino le dio el golpe de gracia. Los médicos le diagnosticaron cáncer abdominal. Le quedaba poco tiempo. El plan maestro, la venganza. Era la Nochevieja de 1980. John estaba en una habitación barata del Harvey's, arruinado, enfermo y humillado. Miraba por la ventana las luces del casino que le había quitado todo. No tenía nada que perder. Y un hombre sin nada que perder es el animal más peligroso del mundo. Su cerebro de ingeniero, forjado en el Gulag y perfeccionado en la industria del acero, empezó a trabajar. No quería simplemente robar el casino. Quería dominarlo. Quería que Harvey Gross, el dueño que lo miraba con desprecio, se arrodillara ante él. John reunió a sus hijos, esos chicos a los que había aterrorizado toda su vida, y les reveló su plan. Voy a construir algo que el mundo nunca ha visto, les dijo con los ojos brillando de fiebre y odio. Voy a construir una máquina perfecta. Vamos a pedir $3 millones, y si no pagan, voy a borrar ese maldito edificio de la faz de la tierra. Pero para construir una bomba capaz de derribar un rascacielos, necesitas algo más que tornillos. Necesitas explosivos, muchos explosivos. Y Big John sabía exactamente dónde conseguirlos. El robo, la semilla del caos. En una noche sin luna, John y sus hijos se dirigieron a la planta hidroeléctrica de Helms Creek, una obra gigantesca en construcción en las montañas. Sabían que allí guardaban dinamita industrial para volar túneles.
Usando cizallas y el sigilo aprendido en la guerra, entraron. No robaron una caja. Robaron cajas y cajas. Casi media tonelada de dinamita comercial de alta potencia. Cargaron la furgoneta hasta que los amortiguadores chirriaron. Condujeron de vuelta a casa con suficiente poder explosivo para iniciar una pequeña guerra en la parte trasera. El cliffhanger final. En el garaje de su casa en Clovis, Big John comenzó su obra magna. Pasó semanas soldando, cableando y diseñando las trampas. Cada tornillo, cada cable, cada sensor era una carta de amor al odio que sentía. Sus hijos miraban con terror cómo esa monstruosidad gris cobraba forma. Sabían que su padre estaba loco, pero no podían decirle que no. El miedo a sus puños era más fuerte que el miedo a la policía. Finalmente, la máquina estuvo lista. La llamaron la bomba, pero tenían un problema logístico. ¿Cómo demonios metes una caja de 500 kilos en un casino lleno de gente sin que nadie te detenga? Big John sonrió. Tenía un plan para eso también. Un disfraz, una furgoneta blanca y una audacia que solo un hombre que ha sobrevivido al Gulag puede tener. El FBI estaba buscando a un fantasma, pero el fantasma ya estaba preparando su próximo movimiento. Y esta vez no iba a fallar, o eso creía él. Pero John cometió un error estúpido, mundano, impulsado por la avaricia, que estaba a punto de llevar al FBI directamente a su puerta. Gancho de apertura, el crimen imperfecto. Dicen que no existe el crimen perfecto, solo investigadores que se rinden demasiado pronto. Pero en el caso del casino Harvey's, el FBI estaba a punto de rendirse. Habían pasado semanas desde la explosión que sacudió Nevada. El cráter en el hotel ya estaba siendo limpiado, los escombros retirados, y la vida en los casinos seguía su curso frenético. Pero en las oficinas federales, el ambiente era fúnebre. Tenían la bomba más sofisticada de la historia, pero no tenían al autor. Tenían una lista de 300 sospechosos, desde el IRA hasta la mafia, pero ninguna pista sólida. Big John, el arquitecto del caos, estaba sentado en su casa de Clovis, California, bebiendo cerveza y riéndose de las noticias. Creía que había ganado. Creía que su diseño era tan limpio, tan libre de huellas, que nunca llegarían a él. Pero John olvidó una regla fundamental del universo. El diablo está en los detalles. Y el detalle que lo destruiría no fue un cable mal conectado, sino una batería de coche muerta y una multa de tráfico. La pista del motel, el hilo suelto. El FBI, desesperado, ofreció una recompensa de $200,000, que luego subió a $500,000. Una fortuna. Los teléfonos empezaron a sonar. La mayoría eran pistas falsas, locos buscando fama. Pero una llamada destacó. Era el gerente de un motel de mala muerte llamado Baila Ho, situado cerca del aeropuerto de Tahoe. El gerente contó una historia curiosa. La noche antes de que apareciera la bomba, 2 hombres en una furgoneta blanca se alojaron allí. Eran extraños, nerviosos. Pero lo que recordaba el gerente no era su comportamiento, sino lo molestos que fueron. A las 4 de la mañana, despertaron al gerente golpeando su puerta. «Nuestra furgoneta no arranca», dijeron. «Necesitamos cables para la batería». Habían dejado las luces encendidas y la batería se había muerto. Tuvieron que llamar a una grúa. El gerente, molesto pero diligente, les había hecho rellenar la ficha de registro. El hombre escribió un nombre falso, Joey Evans. Escribió una dirección falsa. Pero cuando el gerente le pidió la matrícula de la furgoneta por seguridad, el hombre, cansado y estresado, cometió el error fatal. Dio la matrícula real, o al menos una parte de ella. Esa matrícula llevó al FBI a un nombre, no a John Burgess, sino a su hijo, Johnny Burgess Jr. La segunda pista, la ironía de la velocidad.
El FBI tiró del hilo. Investigaron a Johnny Jr. y encontraron algo que parecía un chiste cósmico. El día de la entrega fallida del rescate, cuando Big John y sus hijos huían de la montaña tras no ver el helicóptero, fueron parados por la policía de carreteras. ¿El motivo? Exceso de velocidad. Imagínalo. Acabas de cometer el intento de extorsión más grande de la historia. Tienes rifles en el maletero, estás huyendo del FBI y te ponen una multa por correr demasiado. El oficial que les puso la multa anotó los nombres: Johnny Birges. La ubicación de la multa y la hora coincidían perfectamente con la ruta de escape desde el punto de entrega del rescate. El FBI ya no buscaba fantasmas, buscaba a los Birges. La vigilancia, guerra psicológica. El FBI no arrestó a Big John de inmediato. No tenían pruebas físicas que lo vincularan directamente con la bomba. Necesitaban una confesión. Necesitaban que alguien se rompiera. Así comenzó una operación de vigilancia masiva en Clovis, California. 50 agentes se mudaron al pueblo. Vigilaban la casa de Big John las 24 horas. Seguían a sus hijos al trabajo. Intervenían sus teléfonos. Era una guerra psicológica brutal. Los agentes se acercaban a las novias de los hijos, a sus amigos, a sus vecinos. Sabemos lo que hicieron, les decían. Solo es cuestión de tiempo. Johnny Jr., el hijo mayor, empezó a desmoronarse. La paranoia lo consumía. Consumía cocaína y marihuana para calmar los nervios. Pero eso solo empeoraba las cosas. Hay una anécdota que ilustra su nivel de locura. Un día, harto de que el FBI rastreara sus llamadas, Johnny dedicó todo el día a llamar a números al azar de la guía telefónica, solo para hacer que los agentes perdieran el tiempo investigando a desconocidos. Se reía imaginando a los federales interrogando a una abuela en Ohio. Pero la risa era histérica. Sabía que la soga se estaba apretando. Un día, tras una sobredosis de hongos alucinógenos, Johnny tuvo una visión. Vio al diablo y a un ángel en su habitación. El diablo tenía la cara de su padre. Entendió que tenía que salir de allí. Fue a ver a Big John. «Papá, tenemos que irnos. El FBI está en todas partes. Vámonos a México. Huyamos». Pero Big John, en su arrogancia infinita, se negó. «No tienen nada, estúpido», le gritó. «Soy más listo que ellos. No me voy a ir. De hecho, vamos a hacerlo de nuevo. El delirio, la segunda bomba». Sí, lo has escuchado bien. Big John no estaba asustado. Estaba furioso porque no le habían pagado. Les dijo a sus hijos que estaba diseñando una segunda bomba, más grande, más letal. «Esta vez no pediremos 3 millones», dijo con una sonrisa de tiburón. «Pediremos 5, y esta vez Harvey Gross pagará». Ese fue el punto de quiebre para los hijos. Se dieron cuenta de que su padre no era un genio incomprendido. Era un suicida que los arrastraría a todos al abismo. La traición, el factor novio. Mientras tanto, el secreto se filtraba como agua en un barco hundido. Johnny Jr., en un momento de debilidad y tratando de impresionar, le había contado a su exnovia sobre la bomba. La exnovia, a su vez, se lo contó a su nuevo novio. El nuevo novio vio las noticias, vio la recompensa de $500,000. La matemática era simple. Lealtad 0, ganancia máxima. El novio llamó al FBI. El hombre que buscan es John Birges, y sus hijos le ayudaron. Esa llamada fue el clavo final en el ataúd de Big John. Con el testimonio de los testigos, la conexión de la furgoneta blanca, la multa de tráfico y la compra de dinamita que pudieron rastrear hasta la obra de Helms Creek, el FBI tenía todo lo que necesitaba. El arresto, el fin del juego. El 15 de agosto de 1981, casi un año después de la explosión, el FBI golpeó. Fue una operación militar. Coches patrulla, agentes armados, helicópteros. Rodearon la casa de Big John en Clovis.
Esperaban un tiroteo. Esperaban que el expiloto de la Luftwaffe saliera disparando. Pero cuando encontraron a un hombre viejo, cansado y derrotado. Cuando le pusieron las esposas, Big John solo murmuró una frase: «Mi vida ha terminado». Arrestaron a Big John. Arrestaron a sus 2 hijos. Arrestaron a la novia de John, Joan Williams, que había conducido el coche de huida. Arrestaron a los 2 cómplices que ayudaron a mover la bomba, Terry Hall y su suegro. La banda completa cayó en una sola mañana. El interrogatorio y el juicio, el ego del creador. Pero la historia no termina con el arresto. Lo que pasó en el juicio fue un espectáculo de psicología humana. Los hijos, Johnny y Jimmy, llegaron a un trato con la fiscalía. A cambio de inmunidad total, testificarían contra su padre. Imagina la escena. El padre sentado en el banquillo, viendo cómo sus propios hijos, aquellos a los que había golpeado y tiranizado durante años, subían al estrado para enviarlo a prisión de por vida. Era Shakespeare en la vida real. Big John se defendió a sí mismo en el juicio final. Despidió a sus abogados. Su ego no le permitía dejar que otro hablara por él. Y aquí es donde el fiscal jugó su carta maestra. Sabía que John era un narcisista. Durante el juicio, el fiscal empezó a atacar a la bomba. Dijo que el diseño era tosco, que los mecanismos eran defectuosos, que probablemente la bomba explotó por un error de construcción y no porque fuera indesactivable. Big John no pudo soportarlo. Se puso rojo de ira. Se levantó y gritó: «¡Eso es mentira! La bomba era perfecta. El mecanismo era impecable. Yo la diseñé para que fuera infalible y funcionó exactamente como debía». El silencio en la sala fue sepulcral. Acababa de confesar. En su afán por defender su obra de arte, había admitido su culpa. Quería el crédito por su genio, incluso si el precio era la cadena perpetua. El veredicto y el destino. John Burgess fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Murió en prisión en 1996, a los 74 años, de cáncer de hígado. El hombre que sobrevivió a los nazis y a los soviéticos murió solo en una celda de hormigón en Estados Unidos. Sus hijos, gracias al trato, no pasaron ni un día en la cárcel por el atentado. Jimmy se quedó en el pueblo, formó una familia y trató de olvidar. Johnny Jr. tuvo una vida más difícil, luchando contra las adicciones, atormentado por la culpa y la sombra de su padre. Harvey Gross, el dueño del casino, reconstruyó su imperio. El nuevo Harvey's Resort es aún más grande y lujoso, pero dicen los viejos empleados que si bajas al sótano, todavía puedes ver las cicatrices en los cimientos donde la bomba imposible dejó su marca. El legado. ¿Por qué importa hoy? Este caso cambió para siempre los protocolos del FBI. La bomba de Burgess se estudia hoy en día en las academias de desactivación de explosivos de todo el mundo. Hasta la fecha, sigue siendo considerada uno de los artefactos explosivos improvisados más complejos jamás construidos. Fue una máquina creada por el odio, impulsada por la codicia y derrotada por la arrogancia. Cliffhanger final, cierre del video. Y así termina la historia de la bomba que no podía ser desactivada. Pero déjame dejarte con una última pregunta inquietante. John Burgess construyó esa bomba con piezas de ferretería y dinamita robada en 1980. Hoy, con la tecnología actual, con impresoras 3D, con inteligencia artificial y acceso a información ilimitada, ¿cuántos Big Johns hay ahí fuera, en garajes oscuros, diseñando la próxima máquina imposible? Quizás, la próxima vez, el temporizador no se detenga. Si te ha gustado esta historia de crimen, ingenio y locura, dale a like y suscríbete, porque en los archivos del FBI hay casos aún más oscuros esperando ser contados. Y créeme, no querrás perdértelos.